Bueno, oigan, estoy probando un nuevo ángulo de la cámara, como que siempre la pongo un poco hacia arriba y ahora la estoy probando como de frente. Decirme cómo les gusta más, hacia arriba, hacia abajo, hacia el medio, hacia un lado, de frente. Vemos 3 estanterías, que veamos, como siempre vemos solo 2. Me van diciendo qué les parece. ¿Qué vamos a hacer hoy? Buena pregunta, voy a consultarlo en mi libreta. Hoy les voy a recomendar unos relatos de Lovecraft por si nunca han leído nada de él y no saben por dónde comenzar. Especialmente para los que van a ciegas y que nunca jamás han leído a Lovecraft. Este es tu video. Después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a uno de mis videos, y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo, sobre todo porque voy a hablarles de Lovecraft, que yo creo que es un autor que me encanta y que jamás he traído al canal, jamás. En 9 años que llevamos hablando de libros y de terror, porque ya saben que aquí leemos de todo, nunca hemos hablado del señor Lovecraft, que se me hace, bueno, es que se me hace terrible, sinceramente se me hace terrible. Todos los que amamos el terror conocemos a Lovecraft, sabemos de qué va Lovecraft, sabemos lo que escribe. Básicamente Lovecraft es el padre del terror cósmico. Lovecraft ha logrado lo que muchos han intentado sin conseguirlo y lo que muchos hasta la fecha siguen haciendo, y es traernos un terror de otro mundo, un terror que no es paranormal, sino más bien cósmico. Estas cosas que provienen del espacio, del más allá, no de otro mundo paralelo. Y si hablamos de mundos paralelos o de realidades que se interponen, también estamos hablando de eso, como de otras partes del universo que se interponen entre ellos y nos vienen a aterrorizar. Yo creo que es una de las cosas que más me gusta de Lovecraft, y es precisamente la capacidad que tiene de aterrarnos y de meternos una idea en la cabeza de algo que es profundamente aterrador, y eso es el espacio, ¿vale? El espacio. Todo lo que puede haber fuera del espacio, y lo hace desde un modo también muy terrible. No es terror como Alien, ¿vale? Que también es terrorífico y que tiene su lado más slasher y su lado más terrible, sino que es como un terror más sutil y más, podemos decirle, elegante, pero al mismo tiempo terrorífico. Lo primero que evidentemente tengo que recordarte es que Mami Forbit nunca hace listas en orden de importancia. Estos son unos relatos de Lovecraft increíbles que considero que además están geniales para conocer al autor, están geniales para introducirse a su obra poco a poco y no meterte así de lleno en lo más chungo de Lovecraft. El primero que les voy a recomendar es En las montañas de la locura, que francamente para mí es uno de los mejores relatos que tiene Lovecraft. Si bien es cierto que es, al final de cuentas, aunque es un relato largo, es muy rápido todo lo que ocurre, y una de las cosas más terribles que tiene ese relato es el clima, ¿vale? Cuando nos tenemos que enfrentar a condiciones climáticas horribles, como bajas, muy bajas temperaturas, pasar mucho hambre, pasar por provisiones. Entonces, este es uno de esos relatos en el que Lovecraft también juega mucho con la psicología y la psiquis de todos estos exploradores que están intentando subir esta montaña, y nos hace a nosotros preguntarnos como lectores, al final, qué tanto es alucinación o qué tanto está ocurriendo algo macabro y espectral en ese sitio. Hay unas ediciones espectaculares de La montaña de la locura que se las recomiendo muchísimo porque son preciosas. Creo que también es muy interesante jugar con el hecho de que nada nos da más miedo que aquello que no conocemos, que aquello que no podemos ver, que aquello que no tiene nombre para nosotros. Las montañas de la locura se los recomiendo mucho. Por fortuna estos son relatos cortos, así que vale la pena que se metan de lleno a ellos, porque sobre todo en Las montañas de la locura van a sentir una paranoia especial y
unas condiciones climáticas que te van a sentir muy, pero que muy agobiado. El siguiente que les voy a recomendar es El color que cayó en el cielo, que además no sé si lo alcanzan a ver, pero lo tengo por aquí en algún lugar de la estantería. Yo tengo la versión de los libros del Zorro Rojo y para mí esta es la mejor edición que hay sobre El color que cayó del cielo. El color que cayó del cielo además es un relato esencial. Tiene una película de Nicolas Cage que tengo que decir dos cosas. La primera es que yo odio a Nicolas Cage y la segunda es que la película me gustó cuando yo pensaba que iba a ser un truñaco. O sea, estaba de hecho convencida de que iba a ser malísima y la película se defiende. Obviamente no le llega ni a los tobillos al relato y es muy complicada de hacer también, pero la película está bien. Sin embargo, el relato es espectacular. Una vez más, volvemos a este tono de lo desconocido, ¿no? A algo externo, ¿vale? Algo del exterior que llega a la Tierra y empieza a modificarla. Y eso es algo que a mí personalmente me da mucho miedo porque se me hace bastante viable. No lo encuentro viable, lo encuentro que puede llegar a ocurrir en cualquier momento, ¿no? Algo que llegue de otro lado y empiece a mutar la atmósfera, mutar todo lo que hay a su alrededor, se me hace terrible e increíble. Les recomiendo mucho este relato, El color que cayó del cielo, que además también hay que tener mucha imaginación para poder imaginarse ese color que cae del cielo, que es tal como lo describe Lovecraft, es algo que nuestros ojos nunca jamás han visto, entonces es muy difícil de interpretar. Eso me encanta a mí de Lovecraft, ¿sabes? La capacidad que tiene de imaginar cosas inimaginables literalmente porque no existen nada parecido a ello en este mundo, ¿no? Entonces sí, para mí El color que cayó en el cielo es uno de esos relatos espectaculares para aquellos que quieran comenzar con Lovecraft. El morador de las tinieblas es que cuando estaba haciendo la lista prácticamente casi se me olvida este relato, cuando es uno de los relatos para mí más icónicos de Lovecraft, que además es muy intenso y muy interesante, tiene muchos toques que te van a dar muy mal rollo porque además yo creo que este es el que da más terror, más terror del que estamos acostumbrados a leer y francamente es una delicia, o sea, de verdad se los digo, El morador de las tinieblas, tienen que leerlo porque tiene algunos toques ahí que te dan un poco de muy mal rollo, se te meten como en el cuerpo. Lo tienen que leer, se los digo. Es quizá el menos cósmico, el menos galáctico que tiene, que de los que voy a mencionar aquí. Y ha llegado el momento incómodo de la pausa comercial. Si tú estás disfrutando del contenido que Mami Forby tiene para ti, te voy a pedir que te suscribas si todavía no estás suscrito a este canal, porque recuerda que aquí tenemos lecturas eclécticas para gente ecléctica como tú y como yo. Vamos a hablar del clérigo malvado. Para mí este no es para nada, pero absolutamente para nada, uno de los mejores relatos que tiene Lovecraft, ni muchísimo menos. De hecho, además tengo entendido que no es un relato per se, sino una carta que Lovecraft le escribió a un amigo después de haber tenido una pesadilla y que luego lo conectó con otros de sus cuentos. Pero lo recomiendo porque es una manera muy chill, muy relax de entrar con Lovecraft. No nos vamos al terror Lovecraftiano que conocemos, no nos vamos al terror cósmico chungo y duro donde tenemos que entrar muy fuertemente y poder analizar y sobreanalizar cosas para comprender sus obras, ni muchísimo menos. No nos vamos a nada de eso. Aquí literalmente nos va a contar una historia de terror escalofriante que es bastante gótico. Personalmente el clérigo malvado a mí me gustó bastante, pero tengo que aceptar que no creo que sea el trabajo más representativo de Lovecraft. Sin embargo, sí creo que sea una buena puerta por donde entrar para Lovecraft, sobre todo si te estás introduciendo al terror cósmico, que creo que a veces Lovecraft con el terror cósmico puede costar a la hora de entrar en él por primera vez. Los gatos de Ulthar. Como han podido darse cuenta, casi todos los relatos que les estoy recomendando son de la etapa previa a Chutlu, Cthulhu o como cada quien le diga. Yo le llamo Chutlu porque se me hace más adorable de llamarle Chutlu. Entonces, y sí, para mí los gatos de Ulthar son un esencial
para leer a Lovecraft, porque a todos nos gustan los michis, ¿vale? A todos nos gustan los michis y los michis de Ulthar son maravillosos. Sobre todo la premisa, que ya es bastante heavy, ¿no? Un par de ancianos que tienen que tener el cerebro muy jodido y tienen que ser un poco psicópatas para disfrutar del hobby de capturar y asesinar gatos. Y un pueblo que está pues preocupado por sus mascotas michis y felinas, pero los gatos de Ulthar no pueden morir a manos de ningún ser humano, y de eso va a tratar este relato. Para mí es uno de los relatos que más he disfrutado, más me han gustado. Es como El gato de Edgar Allan Poe. Si hay un michi, ese relato hay que leerlo, porque los michis son bien, porque los michis son maravillosos. Entonces, donde hay un michi se lee, porque a los michis se les reza. Evidentemente sí se los voy a recomendar mucho, pero son michis. Necesitan leer a Lovecraft y sus michis de Ulthar. No hay más. No hay más, sin discusión. Y ya está, Forbits. Esas son todas las recomendaciones que tengo para iniciarte con Lovecraft. No son lo mejor de Lovecraft, no son mis relatos favoritos de Lovecraft. Creo que he decidido elegir un poco para todos los gustos, un poco para todos los rangos de lectura, de gente que ya ha tenido más o menos contacto, o que al menos sepa que sea, y que son relatos que creo que te pueden enganchar, sobre todo si no has leído nada, pero nada de Lovecraft. Definitivamente eso es algo que tienes que leer. Y ya está, Forbits. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Déjame allá abajito en los comentarios cuál es tu relato favorito de Lovecraft, para que los agregue en una siguiente lista que voy a hacer ya más pro de Lovecraft, hablándoles de mis relatos favoritos de Lovecraft, ¿vale? Así que déjame allá abajito cuál es tu relato favorito, porque si no lo he leído, así es una buena manera de que lo lea. Y ya con esto solo me queda recordarte que Mami Forbit hace 2 directos al mes y sube 2 videos a la semana. Todos los jueves videos súper random, y los domingos hablando de libros, porque en este canal los domingos se habla de libros. ¡Chao!